La Tierra no nació para ser un mapa inmóvil, sino una criatura que respira, se estira y cruje. Imagina el planeta como un taller gigantesco donde los continentes cambian de mesa, chocan, se separan, se hunden y emergen. Cada modificación empuja a la vida a improvisar. En ese taller hubo una mesa especial en África, un tablero con las piezas siempre en movimiento. La selva podía convertirse en pradera en unas generaciones. Un río generoso podía quebrarse en sal y sed. El horizonte podía amanecer con una cordillera recién nacida. No era el Edén, era el campo de entrenamiento. El premio era sobrevivir con más ingenio que ayer. La humanidad no empezó con una epifanía, sino con una sucesión de ajustes, pérdidas y hallazgos. Ojos que afinaban la visión para distinguir fruta madura en penumbra, manos que ganaban flexibilidad para agarrarse a ramas húmedas, tobillos que aprendían a torcerse y enderezarse sin romperse. Si te apasiona comprender cómo comenzó nuestra historia y cómo la Tierra moldeó a los primeros humanos, suscríbete y quédate hasta el final. Descubrirás por qué seguimos siendo hijos de un continente que nunca deja de moverse. Los primeros primates no imponían respeto, serían animales de bolsillo, con nervios de alambre y reflejos rápidos. Sus restos más antiguos aparecen en América del Norte y Asia, con muñecas y tobillos que anticipaban otra forma de moverse, como si el esqueleto, tímidamente, estuviera ensayando un futuro. Allí, en Asia, surge un linaje crucial a los antropoides tempranos. Los monos del amanecer, ¿cómo acabaron en África? La respuesta: no caminan, se desliza en silencio bajo los pies. Hace unos 20 millones de años, África y Arabia empujaron contra Eurasia. Los mares retrocedieron, las plataformas se plegaron, y donde antes había un abismo líquido, apareció una sucesión de islas, bancos emergidos en corredores de tierra. Bastó con que una de esas puertas quedara abierta lo suficiente. Por ella, los antropoides asiáticos cruzaron. No sabían que acababan de pisar el escenario decisivo de nuestra historia. ¿Te imaginas presenciar ese momento en que un grupo de primates cruzó sin saber que cambiaría el curso de la evolución? Si te intrigan estos saltos del azar biológico, deja tu me gusta o comenta qué etapa de la evolución te gustaría ver. La suerte, en biología, no es una moneda justa. Los parientes que quedaron en Asia afrontaron glaciaciones y cambios brutales. Muchos se extinguieron. Los recién llegados a África, en cambio, encontraron un refugio cambiante, pero cargado de oportunidades. Bosques interrumpidos por claros, sabanas con árboles dispersos, riberas accidentales que obligaban a cruzar o rodear. Con cada oscilación climática, el tablero se reordenaba y nadie conservaba la ventaja por mucho tiempo. Ahí se estrenó un tipo de adaptación que nos definan la capacidad de cambiar el plan sobre la marcha sin colapsar. Hace unos 7 millones de años, un cráneo pequeño, con la base perforada un poco más adelante de lo habitual, sugiere una columna vertebral que se sostiene de manera más vertical. No era un caminante perfecto, pero su postura decía algo nuevo. La gravedad ya no lo tiraba tanto hacia el suelo. Otro millón de años y aparecen fémures más robustos, preparados para soportar peso en dos piernas. Luego surge un cuerpo ambiguo, mitad trepador, mitad caminante, con un dedo gordo del pie abierto como una llave antigua, listo para agarrar. No hay proclamaciones heroicas, en esos huesos hay tanteos. El bipedalismo no es un milagro repentino, es una contabilidad energética. En un mundo donde el agua y la fruta se volvían impredecibles, gastar menos para recorrer más era una ventaja silenciosa. Caminar en dos pies permitió cruzar claros bajo un sol despiadado sin desfondarse. Ofreció manos libres para sostener crías, acarrear raíces, ahuyentar a un chacal con un palo. Abrió, sin saberlo, la puerta de todo lo que vendría después. Si te asombra cómo cada pequeño cambio en el cuerpo pudo transformar millones de años de historia, apoya este contenido. Tu gesto ayuda a que más personas descubran la ciencia que nos explica como especie. Entre 4 y 2 millones de años, en África caminan pequeños cuerpos con caderas anchas, rodillas que aseguran el eje y pies con arcos. No superan el metro y poco, pero dejan señales que nosotros podemos leer. En una mañana, que ya nadie recuerda, 3 individuos cruzan ceniza caliente recién caída
y la huella queda horneada en piedra. Talón, planta, empuje con los dedos. Esa secuencia es tan nuestra que casi duele. Es el primer eco de nuestra marcha. Aquellos australopitecos no tallaban la piedra con el método paciente de sus descendientes. Su herramienta era el oportunismo, un grupo para espantar una hiena con escándalo organizado. No eran los dueños del paisaje, lo negociaban a diario, con leones enormes, cocodrilos con paciencia de roca, felinos con colmillos como dagas. La violencia de los depredadores y la inconstancia del clima tallaron algo más resistente que los huesos a la costumbre de cooperar. Imagina una noche de sabana en el aire, vibra con los insectos. La oscuridad no es vacía, es una textura. Un grupo se reúne en torno a un círculo de brasas, no es una fogata aún, apenas el rescoldo de algo que cayó del cielo, o saltó de una rama triturada por un rayo. El calor ahuyenta, de momento, a lo que acecha. Alguien se atreve a acercar carne sobre el resplandor, otro sopla, un tercero vigila. El olor que sale de esa carne altera rutinas milenarias, ablanda fibras, libera calorías, abre una ventana para el cerebro. Nadie pronuncia la palabra revolución, pero a partir de esa noche, la oscuridad deja de ser únicamente amenaza y se vuelve también reunión. Fuego Han, una frontera que conviene cruzar y cuidar. Si alguna vez pensaste en lo que sintieron nuestros antepasados al dominar el fuego, comparte este vídeo. Tal vez ayudemos a más personas a entender cómo empezó la cultura humana. Chispa a chispa. Hace unos 25 millones de años aparece un rostro con mandíbula aún potente, pero con cráneo más amplio. La mano, esta vez, ya no solo toman, interviene. Un núcleo de piedra es golpeado con otra piedra hasta desprender astillas con filo. No es un arte, es un oficio naciente. Aquellas lascas groseras transforman un hueso en banquete antuétano, grasa, proteína. Con cada corte, el cerebro recibe combustible. Con cada corte, la mente imagina un siguiente corte. Esa caja de trucos de roca, humilde y contundente, inaugura una economía diferente. El paisaje es el mismo, pero ya no se lo habita con el mismo cuerpo. Y, entonces, surge una figura más alta, de piernas largas, con tórax capaz de disipar calor durante horas, incansable en la carrera de fondo. Sus huellas aparecen junto a un lago que hoy conocemos por su nombre moderno, pero que entonces era solo una cuenca obstinada. Este caminante largo perfecciona las herramientas, probablemente doma el fuego de manera sostenida. Y lo más osado, Han, no se conforma con el escenario africano. Un día, con pasos que no pretenden construir leyendas, atraviesa un corredor fuera del continente. Sus descendientes aparecerán en el Cáucaso, en los archipiélagos del sudeste, en llanuras chinas, remotos y tenaces como el sol de mediodía. Cada avance, cada migración, cada herramienta cuenta. Si te interesa seguir desentrañando estos pasos que nos trajeron hasta aquí, suscríbete para no perder los próximos descubrimientos. Sin embargo, aunque sus huellas se expanden, África sigue siendo el taller donde la innovación se ensaya con más frecuencia. Allí quedan tribus que cazan coordinadas, que comparten lo obtenido, que aprenden a esperar su turno alrededor de una hoguera. Esas hogueras no solo cocinan carne, cuecen historias. Y una historia compartida es ya un boceto de cultura, porque en algún lugar de ese continente inquieto, otro molde empieza a enfriarse en un cráneo con frente amplia, una bóveda más redondeada, una mente capaz de trazar lo que no está a la vista. Y con esa mente nace la costumbre más humana de todas, simbolizar. Antes de la palabra nosotros, hubo un trazo de ocre sobre piedra. Antes de la palabra lazo, hubo una concha agujereada enhebrada para colgar del cuello. Antes de la palabra ruta, hubo un guijarro rojo que viajó lejos del volcán, que lo parió. La cuna se vuelve mapa. La especie, relato, África. Mientras tanto, sigue siendo una escuela que no regala aprobados. El nuevo rostro no se impone por músculo, sino por trama. Donde antes había solo clan, aparece red. En una costa, alguien recoge pequeñas conchas con suavidad, cientos de kilómetros tierra adentro. Otra persona las recibe como si aceptara un secreto. La red no es una carretera, es una promesa. Si hoy yo no tengo agua, quizá tú sí. Si mañana tú no tienes carne, quizá yo regrese
con una presa. Ese intercambio invisible es una póliza contra el azar brutal del clima. África, con su pauta de abundancias intermitentes, educa para esa economía del vínculo. La genética nos ofrece, mucho después, la contabilidad de aquella escuela. Las poblaciones del continente acumulan variaciones durante un tiempo difícil de imaginar. Hay linajes que se separan y vuelven a juntarse. Aldeas que se mezclan. Familias que se desplazan por culpa de una sequía que no entiende de apellidos. El resultado es una diversidad genética exuberante. Una biblioteca completa con todos los tomos aún en estantería. Cuando algunos grupos cruzan la puerta y parten hacia otras tierras, no se llevan la biblioteca, se llevan una mochila con una selección limitada de libros. Allá fuera, en las tundras y los bosques ajenos, sobrevivirán con lo que recuerdan y con lo que improvisan. Pero no nos apresuremos. Antes de ese viaje, hace alrededor de 300.0 años, en una región que hoy llamamos Marruecos, reposan huesos que miran hacia el futuro en frentes altas, caras más finas, una bóveda craneal que invita a lo abstracto. Lo importante no es el tamaño, es la organización. Esa arquitectura cerebral permite que un pigmento sin utilidad de corte se convierta en marca, que un patrón se repita, que una idea viaje. El cerebro, por fin, no solo calcula distancias o recuerda rutas, inventa. Toda invención tiene su contracara. Pintar no alimenta, adornarse no sacia. Sin embargo, aquello que no llena el estómago nutre otra cosa, a la cohesión del grupo. Ser nosotros empieza a significar algo más que cazar juntos. Significa compartir significados que no dependen del hambre. Significa, también, transmitir lo que no está presente, un relato de origen, una advertencia, un miedo con nombre. Aparece el futuro como proyecto. Aparece el pasado como memoria y, con ambos, la posibilidad de planear a escalas que desbordan el día siguiente. Nada de esto ocurrió en una meseta amable. El clima seguía suspendiendo la espada sobre la cabeza de cada generación. Una estación que no llega a tiempo arruina las flores. Un río que se desplaza abre sed donde había barro. Una nube de ceniza tapa el sol y obliga a mudarse. Las innovaciones no prosperan por ser bellas, prosperan porque en ese mundo funcionan. El bipedalismo ahorra energía. La herramienta multiplica el diente. El fuego amplía el menú y la noche. El símbolo cohesiona. La red distribuye riesgo. Cada pieza, afinada en África, encaja con las otras hasta formar el artefacto más improbable. Una especie capaz de resistir lo que no entiende y de imaginar lo que todavía no existe. Afuera, otros humanos custodian territorios que pronto serán nuestros mapas afectivos. En Europa, cuerpos robustos, aptos para el frío, la casa pesada, el refugio en cuevas apretadas. En Asia, parientes que habitan montañas, valles y selvas con artes diferentes. No somos una línea. Somos un mosaico de parientes que se encuentran, compiten, a veces se mezclan. Esa mezcla dejará cicatrices invisibles que hoy leemos en el ADN. La humanidad no reemplaza como un ejército que arrasa, a menudo se combina como agua que toma el contorno del cauce. África, mientras tanto, sigue vibrando con la fuerza tectónica que la moldeó. Fallas que se abren, lagos que nacen, valles que se estiran como arcilla. En ese tirón continuo, nosotros aprendemos a no rompernos. Cuando la puerta se abre del todo, hace unos 50.0 años, según la cuenta genética, grupos de sapiens salen del continente con un botín intangible, un kit de supervivencia hecho de pasos, fogatas, piedras talladas, canciones sin partitura y relatos sin escritura. En su huida hacia adelante, no hay prisa, no hay tenacidad. Cruzarán costas donde el mar muerde las rocas como un animal paciente. Atravesarán desiertos que no perdonan errores. Seguirán rebaños que emigran como ríos móviles. A cada encuentro con otro humano, se producirá una de tres cosas en conflicto: indiferencia o intercambio. Las tres nos han hecho. Y sin embargo, por lejos que lleguen, cuando uno de aquellos viajeros se detenga frente a un lago que refleja estrellas, lo que palpite en su pecho será africano, porque el ritmo, ese patrón de adaptación y osadía, se compuso allí. Piensa en una secuencia en aridez, hambre, caminata, huellas, corte, tuétano, crepitar, calor, sueño,
pigmento, marca, consuelo. Es música hecha con hueso, piedra, brasa y ocre. Esa música es la que permite que un grupo sin armas de marfil le plante cara a un mundo colmado de colmillos. Y si hubiéramos nacido en otra mesa del taller, si la cuna hubiera estado en Asia profunda, tal vez seríamos maestros del dosel, cuerpos más atados al bosque, mentes labradas por el goteo constante y la precisión del verde. Si la cuna hubiera estado en la Europa helada, quizá nos habríamos vuelto escultores de hielo y grasa, con un repertorio físico prodigioso y menos prisa por explorar. Si la cuna hubiera estado en América aislada por ocejunos gigantes, quizá la rueda de la hominización habría patinado hasta detenerse. Ninguna de esas historias es imposible. Simplemente no fue la nuestra. La nuestra eligió un continente nervioso, una escuela severa y una maestra inflexible, la incertidumbre. Ahora mira tus manos, son un archivo. El pulgar opone, la palma recoge, los dedos afinan. Bajo la piel hay un relato que pasa por una rama húmeda, por un núcleo de piedra, por un palo ardiente, por una cuenta de concha. En tus manos vive África. En tu reflejo, también. Esa es quizá la verdad más útil de nuestro origen. No nacimos en la comodidad. Nacimos del esfuerzo, de la repetición, de la pérdida convertida en técnica. Nacimos de la dificultad, y la dificultad se volvió nuestra ventaja injusta. Cuando el mundo cambió, cambiamos con él. Cuando el mundo se quebró, lo pegamos con la argamasa de una historia compartida. Si cierras los ojos ahora, verás lo mismo que vieron los primeros pintores sin alfabeto: un espacio oscuro donde el fuego dibuja manos en negativo. No pintaban para decorar, pintaban para recordar que estar juntos salva. Ese gesto nos trajo hasta aquí, y ese gesto, aunque ahora se exprese con acero, silicio y luz, sigue sosteniéndonos. África, la mesa más inquieta de la tierra, nos enseñó a no romper en las costuras. Por eso, cuando salimos, el mundo era amplio, sí, pero ya no era ajeno. Éramos los alumnos más resistentes de la clase más dura. Y todavía queda una pregunta que vale más que su respuesta. ¿Fue África la única cuna, o habrá otras cunas enterradas bajo capas de tiempo que aún no hemos desenterrado? Tal vez algún día un fósil o un gen nos obligue a reescribir una línea. No pasa nada, venimos de un continente que nos entrenó para cambiar. Hasta entonces, recuerda, cuando el viento levanta polvo en una llanura cualquiera y un ser humano achina los ojos para mirar más lejos, está repitiendo una costumbre tan antigua como nuestros primeros pasos. La costumbre, humilde y radical, de seguir adelante y continuar. Si este viaje por nuestro origen te hizo mirar tus manos de otra forma, suscríbete. Aquí seguimos explorando, paso a paso, cómo la historia de la Tierra se convirtió en la historia del ser humano.